Muy bien, muchas gracias. Estamos con una interesante teleentrevista aquí en TVU Televisión de la Universidad de Concepción. Hoy queremos hablar de las pymes en particular y cómo se viene este año, el año 2021, para los pequeños y medianos empresas aquí de la región del Biobío. Me acompaña Luis Santibáñez, lo voy a presentar, usted seguramente lo conoce. Él es consejero regional, entiendo independiente a estas alturas. Preside la Comisión de Fomento Productivo, Turismo y Energía. Además, está en la Comisión de Planificación, donde entiendo que también participa como dirigiendo esa comisión. Y es un core, digamos, muy cercano al trabajo de las pymes y por eso lo llamamos. Muchas gracias, don Luis. No, a usted, don Hugo, muchas gracias por la invitación y la posibilidad de comentar lo que el Consejo Regional desarrolla junto al Comité de Fomento Productivo en materia pymes. Así que a disposición. Sí, yo tengo súper claro que cuando hablamos de las platas del core, hablamos de un pequeño porcentaje de las platas que en realidad tiene el Estado de Chile para la región del Biobío. El FNDR es un porcentaje pequeño de las platas que mueve la región, eso es lo que quiero decir. Entonces, partiendo de esa base y sabiendo que la plata nunca es suficiente, tengo la esperanza que eso cambie luego, usted también seguramente. ¿Cuánto del porcentaje de los dineros asignados para la región del Biobío van efectivamente a las pymes y a la recuperación de estas pymes? Sí, usted está en lo cierto. Un porcentaje menor del total de recursos que asigna el Ministerio de Hacienda son dirigidos a los gobiernos regionales. Tan solo el 8% del total de la torta. De eso, no más del 10%, de ese 8% es materia de apoyo MIPYME. Es decir, hablamos al año de un número de recursos destinados desde el gobierno regional a Corfo, Cercotec, Comité de Fomento que nos supera los 8.000 millones de pesos, que es un número bastante exiguo para enfrentar la realidad de la MIPYME hoy expos la crisis social de octubre del 2019 y naturalmente este escenario en desarrollo de la pandemia que ha significado el cierre aproximado del 40% del total de las MIPYMEs de la región del Biobío en materias de servicio, comercio, gastronomía y áreas asociadas. Por lo tanto, hay que conjugar tanto los recursos del gobierno regional como aquellos del Ministerio de Economía para hacer un solo mix que se llama Comité de Fomento Productivo Región del Biobío. Ahí confluyen todas las vertientes de apoyo del Estado en la región. ¿Y esa plata cuánto es? Alcanza al año no más de 12.000 millones de pesos, que es un esfuerzo importante atendiendo que los presupuestos regulares de Cercotec no superan los 1.500 millones de pesos y de Corfo en un escenario individual de capitalización los 4.000 millones. Es decir, el Comité de Fomento permite conjugar recursos del gobierno regional de Corfo Cercotec para hacer esta triada que finalmente maximiza de mejor forma la oportunidad para subsidios MIPYME, pero sigue siendo una cifra baja si uno lo compara con otros servicios u otras áreas del Estado donde se gasta mucho más y con menos impacto. Sí, entiendo que el Comité de Fomento Productivo, para que la gente lo sepa en su casa y los pymes lo sepan, es una especie de bolsa, digamos, una especie de agrupación de instancias en donde las pymes pueden acudir a una variedad de postulación y plata, en el fondo, para que no anden en el Corfo, para que no anden en el Core. Ahí tienen como un lugar donde confluyen todos estos recursos. 12.000 millones de pesos para el año 2021. Usted habla de que el 40% de las empresas, o MIPYMES, que son eh, más pequeñas, digamos, cerró, pero yo también he escuchado que también se han creado una cantidad importante de empresas en la región del Biobío. Eso seguramente obedece al fenómeno que hay empresas que cerraron, digamos, quedaron muchos desempleados y probablemente muchos de esos desempleados decidieron emprender por sí mismos y por lo tanto se vio la obligación y la necesidad, siempre tuvo la idea de crear su propia empresa y ahora vio la oportunidad. También se han creado muchas empresas pequeñas. Para esas empresas en particular, ¿hay dinero disponible eventualmente para trabajarlo? Sí, toda crisis tiene oportunidades y naturalmente lo que usted señala es correcto. Hay un número importante de nuevas empresas con la simplificación de trámites en impuestos internos y la constitución de sociedades, sobre todo aquellas de sociedades individuales de responsabilidad limitada, Sí. que han permitido que se desarrollen líneas como el e-commerce o el comercio electrónico o la digitalización de las pymes, empresas individuales. No obstante, ese factor, si bien es cierto, tiene apoyo,
mayoritariamente se busca la empleabilidad en puestos de trabajo como elemento sustantivo para poder generar una dinámica económica efectiva. No significa que el e-commerce no sea efectivo o que genere rentabilidad, pero tiene una componente de empleo minoritaria que todavía no está bien definida en el mercado regional. Pero en ambas líneas, don Hugo, hay instrumentos de financiamiento que el Comité de Fomento los resume en líneas de emprendimiento natural para aquellos que se están transformando y aprendiendo a ser emprendedores, y líneas ya consolidadas para quienes tienen cierta experiencia superior a lo menos en un año dentro de su rubro comercial. Sí, aquí hay un buen dato para las pymes o mi pyme. Cuando forme su empresa o cuando tenga una empresa, tendría, comillas, más puntaje si eventualmente es la inversión que hace el Estado, digamos, genera más puestos de empleo. Eso es lo que entiendo me está diciendo usted. Mientras más puestos de Sí, empleo tenga la empresa, más podría ser beneficiada, porque es lo ideal es una que la plata, variable, sí. lo ideal es que la plata rinda, digamos, y se distribuya, digamos, entre más personas. Esa es como la idea. Sí, es una variable importante. Primero, la oportunidad de mercado. Segundo, el estudio económico de rentabilidad. Tercero, la empleabilidad. Cuarto, los factores de innovación y transformación tecnológica. Ahí es donde las empresas digitales, esto de la teledata, el e-commerce, cobran vigencia. Pero la empleabilidad sigue siendo un factor que le asigna lo menos un 40% de la posibilidad real de obtener un subsidio del Estado, un apoyo del Estado económico para este tipo de materias. Estamos en marzo. No, mire, estoy pensando en marzo. Hace rato que me amenaza marzo. Estamos en enero, febrero ya va a pasar volando, marzo. Eh, Están llegando las vacunas. Por todos lados nosotros hemos dicho que esa no es la salvación es la precaución en cada uno de nosotros. Pero bueno, probablemente vamos a estar todo el primer semestre complicados con el tema del coronavirus. Si se alcanza la meta que ha dicho el presidente de la República, esto de los 15 millones vacunados en junio y julio, recién en el segundo semestre, podríamos estar despegando de manera importante, emprendiendo, no sé, con alguna seguridad, volviendo a clase, incluso con alguna seguridad, todo eso le da dinamismo a la economía regional. ¿Cuántas empresas más, cree usted, van a estar muy complicadas? Porque usted me habla del 40% que ya murió, pero eso es relativo, imagino, muere, pero reinventan en otro lado, qué sé yo. Mm. ¿Cuántas empresas más van a sufrir este primer semestre? Deben haber muchas que están muy complicadas ya y aguantando. Sí, dentro de ese 40% hay que distinguir que hay empresas que efectivamente cesaron su actividad, no han declarado cese de actividad ante puesto interno, otro tanto, y algunas sencillamente se encuentran congeladas en su estado de resultados, posibilitado a través de los subsidios COVID de empleabilidad o estos bonos que entregó el gobierno con el objeto de suspender y de pagar de manera compartida los sueldos de los trabajadores. Pero un 40% es un número muy duro, o sea, Mm. ni siquiera en el año 2010, que en pleno terremoto y tsunami tuvimos efectos tan devastadores como los que hemos tenido en pandemia y que ya venían de arrastre de la crisis social. Pero atendiendo su pregunta, este escenario puede arrastrarse por más de 2 años. O sea, estamos hablando del año 2021 y 2022 sin ningún problema, porque muchos de los negocios que funcionan en la región del Biobío lo hacen durante los meses de verano, durante la temporada estival, y naturalmente están dedicados al turismo, gastronomía, comercio, servicio, hotelería. Y esos negocios ya han perdido en su mayoría 2 años de funcionamiento. El 2020 también fue muy malo en ese sentido. Dos Por veranos, lo digamos. tanto, 2 veranos, por lo tanto la recuperación productiva va a ser lenta, y nosotros estimamos que 2 años es el mínimo garantizado después de un periodo de normalización, Dios mediante, con una pandemia controlada, para poder recuperar parcialmente el tejido productivo. Y yo creo que va a ser muy difícil retomar indicadores similares a los que teníamos el año 2019, no siendo el año 2019 un año extremadamente auspicioso, pero naturalmente los esfuerzos del Comité de Fomento y los esfuerzos también del Minecom tienen que estar destinados a incrementar sustantivamente las arcas fiscales para el apoyo a la micro y pequeña empresa. El ministro Lucas Palacio está tratando de generar un paquete de reactivación económica que supera los 50.000 millones de pesos para microempresas, de los cuales debería corresponderle a la región del Biobío un porcentaje nominal del 15%. Se valoran esos esfuerzos, pero nosotros hemos estimado que para poder atender la demanda real de microempresas hoy día que están en condición de quiebra, suspendida o con problemas económicos severos, necesitamos por lo menos, estimado Hugo, un paquete de inversión que se acerque a los 40.000 millones de pesos. Es decir,
prácticamente la mitad del presupuesto que maneja el gobierno regional en año calendario. Mencionó en dos oportunidades ya en esta conversación ha mencionado el tema turístico. Evidentemente el tema turístico es uno de los sectores más golpeados, digamos. Y yo reconozco, digamos, en el CORE y en otras instituciones, como Corfo, por ejemplo, que habían puesto especial énfasis en el tema turístico en la provincia de Arauco. Cuando se proyectan los planes de inversión, de turismo, qué sé yo, ¿a quién apoyamos? Arauco estaba ahí subrayado con negrita. Qué complejo todo eso, y qué difícil, imagino debe ser para ustedes tomar la decisión de invertir para allá, cuando a la misma presidenta del CORE, digamos, le quemaron, Sí, le quemaron quemaron, el le quemaron su complejo emprendimiento. turístico en Entonces, Nanalhue, sí. y el tema, ya tenemos la complicación del COVID, y es doblemente complejo porque le sumamos el tema de la famosa violencia rural, entre comillas, violencia rural en la provincia de Arauco. Aún así, y aquí está mi pregunta, ¿aún así siguen ustedes empeñados en mantener Arauco con negrita y subrayado ahí en sus planes? Sí, si nos vamos a la estadística demográfica, la provincia de Arauco del 1,5 millones de habitantes nos aporta una cifra no superior a 200.000. Por lo tanto, en los cánones tradicionales de asignación económica debería tener un porcentaje no superior al 20% de los recursos del Estado en distintos ámbitos de inversión. Estoy siendo muy genérico, pero para dar Sí, una imagen clara de lo que es la provincia de Arauco en el peso específico de la región, pero tiene condiciones excepcionales desde el punto de vista turístico, también gastronómico, y el desempleo, la falta de oportunidades, la falta de conectividad también hacen muy necesario incrementar los cánones de inversión fiscal. En turismo, gastronomía y hotelería, desde el Comité de Fomento Productivo, se destina aproximadamente un 35%, 40% del total de los recursos a la provincia de Arauco, porque presenta condiciones excepcionales. No obstante, se dificulta la rentabilidad económica y capitalización de estas inversiones con lo que usted señala: violencia rural, en algunos casos terrorismo, imposibilidad de acceder a los lugares, mala conectividad, producto de corte de camino y una serie de elementos que son exógenos a las condiciones naturales del territorio. Por lo tanto, la máxima para el territorio de Arauco debe ser seguridad pública, orden para poder garantizar inversión y turismo, y también clara delimitación entre lo que son los roles propios de la industria forestal y también la preservación de lugares que permitan el desarrollo turístico de mediano y largo plazo. O sea, aquí no tan solo la problemática está ligada con el conflicto mapuche, sino que también está relacionada con los espacios de integración que deben haber y respeto mutuo entre territorios turísticos de desarrollo ecológico y la industria forestal, que tiene hoy día una cantidad importante de hectáreas, miles de hectáreas, que conviven con estos emprendimientos turísticos, y muchas veces también sujetos, y en verano sobre todo, a la posibilidad de perderse producto de los incendios forestales. Entonces hay una serie de elementos de planificación territorial que hacen que Arauco pierda competitividad. No obstante, hay que seguir perseverando porque hay una matriz de empresarios muy arraigada y con unas ganas tremendas de poder vencer estos obstáculos que ya hemos mencionado en este espacio televisivo. van a seguir perseverando en Arauco entonces. En Arauco, zona que yo he recorrido varias veces como turista, fíjese, y como periodista, tengo las dos posibilidades. Me he encontrado con todo tipo de emprendimientos. El señor que tiene un hotel, ahí a orilla del lago Lanalhue, precioso, donde me he ido a alojar un par de veces. Él tiene todo un manejo comercial, no tiene ningún problema, pero también me he encontrado con la señora que vende cúgenes en Conturmo, que no tiene ningún conocimiento de Excel, no tiene ningún conocimiento de Internet, no tiene ningún, hay una brecha ahí importante, ¿eh? Entonces Sí. uno se encuentra con todo tipo de emprendedores. A esos emprendedores que tienen muchas ganas, pero que no tienen las herramientas digitales, que no saben, que le dicen, tírate nomás, pero ella no se atreve porque no sabe y siente temor de que se va a encontrar con un muro gigante a la hora de postular, llenar los formularios, rendir cuenta, que es una cuestión importantísima. ¿Qué le decimos a esos pequeños empresarios que ahora más encima están complicados con la violencia rural y con el COVID? ¿Qué le decimos a esa gente? Atrévase nomás, puede hacer las vallas, acuda, la van a ayudar. Bueno, el Comité de Fomento nace justamente con el objeto de regionalizar y hacer menos marcianos, más atendibles los programas de Corfo y Cercotec a nivel nacional,
que eran bastante complejos hace una década y si me apuro un poquitito, hasta hace 5 años atrás, todavía se necesitaba conocimiento universitario de carreras de ingeniería muchas veces para poder desarrollar los formularios. Hoy el Comité de Fomento ha flexibilizado esos criterios, tiene dentro de sus criterios de asignación operadores intermedios que son pagados por el Estado que tienen por tarea desarrollar el proyecto justo al emprendedor. O sea, si el emprendedor no tiene conocimiento técnico, si carece de infoalfabetización, si la brecha digital es muy grande entre los emprendedores, bueno, este operador intermedio está facultado para poder desarrollar de buena forma el proyecto técnicamente y extraer del emprendedor las principales ideas que hacen que su negocio sea atractivo. Ahora, usted da también en el clavo con la rendición financiera. Ha sido otro tópico importante de hacer seguimiento para la rendición financiera, ya que quienes no tienen asistencia técnica muchas veces terminan rindiendo mal o no rinden y pierden la posibilidad de seguir accediendo a otros beneficios del Estado o quedan en el registro de deudores, lo cual es bastante dramático porque incrementa la mochila financiera de deuda de dichos emprendimientos. Entonces, se está mejorando desde el Comité de Fomento y es por eso que luchamos bastante por preservarlo, ya que la idea de algunas voces regionales y nacionales era volver al antiguo sistema donde los recursos se asignaban desde el Ministerio de Economía a través de programas nacionales, lo cual nos parecía alejaba la posibilidad de hacer lo que usted también describe, que es acercarse al micro y pequeño empresario de buena forma para extraer la savia de su negocio y no complicarlo con burocracia administrativa financiera. Sí, estamos ya terminando esta conversación, hemos conversado mucho más de lo que teníamos presupuestado, pero está interesante. Lo último que le quiero preguntar es que en la cultura del pyme, mi pyme y todo eso, siempre se ha inculcado que el fracaso no es el final del camino, que el fracaso es una posibilidad muy cierta y va a fracasar y tiene que volver a intentar y va a fracasar hasta que finalmente le dé el palo al gato con un emprendimiento y le achunte a todo lo que andaba buscando y consiga público y sea rentable, digamos. Los proyectos que adjudica el Ejecutivo a través del Comité de Fomento Productivo que señala usted, ¿consideran el fracaso como una posibilidad? Eh, Estoy pensando en una señora que postuló, tiene una buena idea, hizo lo que iba a hacer, pero no le funcionó, fracasó y en el fondo le rinde a ustedes, a quienes adjudican, saben que fracasé, pero esto le hice esto, hice esto, hice esto, hice esto. ¿Considera el fracaso, se considera el fracaso dentro del sistema como una posibilidad atendible? Sí, lo que usted plantea de escuela americana, ha costado instalarlo en nuestro modelo hispánico el fracaso. El fracaso generalmente es viudo y no tiene mucho respaldo. La escuela americana de fomento, emprendimiento e innovación establece el fracaso como una oportunidad. De hecho, los principales expositores mundiales de emprendimiento e innovación lo hacen desde las experiencias de sus fracasos, no de sus éxitos. Por lo tanto, ha habido una conversión en esa dinámica. No obstante, todavía al Estado le falta mayor precisión respecto a cómo medir la rentabilidad económica de los proyectos. Aunque usted no lo crea, en este Estado del siglo XXI no hay ningún organismo técnico dentro del Estado que mida finalmente la rentabilidad. Es decir, si yo aporté 100 pesos como Estado, ¿cuál es la rentabilidad real de ese negocio en 10 años? Generalmente los emprendimientos son de corto aliento, hay una medición de 1 año, 2, pero cuando uno quiere ver una brecha de crecimiento económico, tiene que estar con ese emprendimiento 5, 10, 15 años. Muchas veces va a fracasar en el camino y es ahí donde hay que hacer apuestas a largo plazo. Por lo tanto, bienvenida a la reconversión a un modelo mucho más optimista del fracaso que aquel que lo condena y lo margina como si se tratase de un paria dentro de la actividad productiva económica nacional. Bueno, pero ahí nos falta, ¿no es cierto? Mucho, nos falta mucho y hay que reconocer que es un talón de Aquiles de la Machet de Fomento, no tan solo a nivel nacional, sino que a nivel latinoamericano. Existen pocos casos de economías latinoamericanas donde el fracaso sea considerado un elemento clave para el éxito de los negocios. Muy bien, muchas gracias. Quiero agradecer a don Luis Santibáñez, el consejero regional que preside la Comisión de Fomento Productivo, Turismo y Energía, que gentilmente ha conversado con nosotros. Esta entrevista va a quedar alojada en la web, evidentemente, para que todos los emprendedores la conozcan, vean cómo funciona y finalmente se atrevan. Un porcentaje importante de la mano de obra de nuestra región tiene que ver con las pymes y por eso que nos pareció relevante hacer esta entrevista. Muchas gracias, don Luis. Muchas gracias, don Hugo, que esté muy bien, que tenga buena semana. Adiós, chao. Chao.